hablar. Yo soy farmacéutica, por lo tanto, siempre me hace especial gracia poder estar en la casa. Entonces, hoy yo quería hablaros un poquito de cuál es la situación actual del cannabis en España, teniendo en cuenta que el cannabis es un producto, como han comentado mis compañeros, que no está regulado y, por lo tanto, entra dentro de mercados negros. Entonces, en el tema del cannabis, claro, hay que tener en cuenta que este producto va a pasar por distintos escenarios, ¿no? Teniendo en cuenta su fiscalización. Entonces, yo hoy quería daros una imagen, una visión, una fotografía de lo que ha sido la evolución del cannabis en España, pero siempre visto desde un servicio de análisis de sustancias. Que ahora os cuento un poquito de qué va todo esto. Entonces, yo represento este servicio de análisis de Energy Control, que Energy Control lo que es un proyecto de reducción de riesgos de la ONG ABD, y tenemos 4 delegaciones en Cataluña, en Mallorca, en Madrid y en Andalucía. Y desde aquí lo que hacemos principalmente es contactar con gente que consume drogas, por lo tanto siempre nuestro público diana principalmente han sido estos consumidores recreativos. Y por lo tanto estos servicios de análisis lo que hacemos es a través de distintas modalidades, tanto in situ, que esto quería decir, por desgracia en pasado, esperemos que solo sea un ratito, era cuando nos íbamos a las fiestas a analizar, ahora no hay fiestas, no hay servicios de análisis in situ. Pero lo que sí que hacemos es en nuestras sedes, seguimos atendiendo a la gente en estos servicios estacionarios y también por correo podemos recibir muestras tanto nacionales como internacionales. Lo que nos ha permitido todos estos datos es un servicio de análisis que llevamos más de 20 años ya a nuestras espaldas, pues sí que al final nos podemos convertir en referentes en materia de reducción de riesgos para las personas que usan drogas. Y además también lo que nos permite es conocer estas dinámicas de los mercados de drogas y ajustar nuestras respuestas a ellas. Mi intención hoy es explicaros un poquito cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años de lo que hemos visto y en qué punto estamos en estos momentos y cuáles son las cosas que nos preocupan. Al final, para nosotros lo más importante es poder saber cuáles son los riesgos de las sustancias que tenemos accesibles y cómo poder utilizar estas sustancias de manera más saludable. En el caso del objetivo del análisis de cannabis, esto empezamos en 2011, principalmente porque nos dimos cuenta de que había una necesidad. Normalmente cuando diseñamos determinados servicios de análisis más específicos, principalmente siempre hemos analizado drogas sintéticas, de hecho durante mucho tiempo se nos ha conocido por los que analizamos pastillas, pero sí que en un determinado momento nos damos cuenta de que a raíz de que empieza a subir la concentración de THC en las muestras de marihuana, hay unas dificultades de cara a poder dosificar estas sustancias. También nos damos cuenta, ¿no?, en aquel momento de que hay muy pocas variedades con CBD, teniendo en cuenta pues, todas las bondades del CBD en términos de uso recreativo, ahora estoy hablando, como puede ser por regular los efectos más, como si dijéramos, más potentes del THC, ayudarle a regular estos efectos, y a partir de aquí es donde decidimos abrir un servicio de análisis de cannabis para poder saber esta composición de cannabinoides y otros compuestos de la planta, pero también para poder prever los efectos y, por lo tanto, adaptarse al uso. Además, también lo que queríamos era detectar contaminaciones que pudieran afectar a la salud, entendiendo que esto es un mercado no regulado y que, por lo tanto, la producción de este producto está en lo que sería el mercado negro. Por lo tanto, ¿no?, pues poder detectar hongos, bacterias, pesticidas, metales pesados y hasta residuos de disolventes en extracciones. Porque al final, en el momento en el que los productos no están regulados, pues no pasan por unos criterios sanitarios, por unas revisiones sanitarias y podemos encontrarnos varias cosas ahí. Entonces, ¿a quién analizamos? Principalmente analizamos a personas usuarias, tanto de nivel recreativo como también de cannabis medicinal en los últimos años, pero también hemos ofrecido el servicio a clubes, asociaciones, cultivadores y lo que se llaman los breeders, que son la gente que se dedican a seleccionar distintas genéticas para poder sacar pues, estos ratios, estas relaciones entre THC y CBD, que en función de estas relaciones, pues el cannabis sería más recreativo o más medicinal. Aquí no entraré, supongo que se entrará un poquito más adelante, pero principalmente lo que analizamos son tanto cannabinoides neutros, es decir, lo que serían activos, pero también cannabinoides ácidos, que es como se encuentran en la planta.
En el momento en que se combustiona el cannabis, se transforman estos cannabinoides ácidos a neutros. Por lo tanto, siempre en nuestros resultados hay que sumarlo, entendiendo que el cannabis, para su uso, previamente ha tenido que pasar por este proceso de descarboxilación. Además, también podemos analizar pesticidas, hasta 469 compuestos diferentes, que se relacionan con los compuestos que se detectan en agricultura. Y además también analizamos metales pesados, en concreto detectamos 3 o buscamos 3, que son el cadmio, el mercurio y el plomo, que son los más habituales, y también ofrecemos análisis de micotoxinas producidas por hongos. El tipo de muestras que analizamos pues pueden ser distintas variedades de lo que sería el cannabis. Tanto son la marihuana como las flores, pero también la resina, el hachís. Recientemente, ahora os enseñaré un gráfico de cómo ha ido la evolución del tipo de presentaciones que hemos ido recibiendo en Energy, pero sí que en los últimos años hemos visto un incremento en el tema de extractos. Los extractos es una manera de obtener los cannabinoides de la planta, pero se utilizan pues distintos vehículos, ¿no? Como sería el gas butano, o disolventes como el alcohol, o hasta ahí el tema de la extracción mecánica y física, que es a partir de temperaturas muy altas se saca la extracción llamada Rollson. Además, también cada vez más hemos ido viendo otros tipos de presentaciones de este cannabis, como podrían ser tinturas, tanto alcohólicas, oleosas, que todo esto ya sé que tiene mucho más que ver con lo que sería el cannabis medicinal. Pero además también nos hemos encontrado cualquier presentación imaginable, desde productos de vapeo hasta miel, mantequilla, vino, cerveza. O sea, aquí también hemos visto un mercado que hay detrás con la intención de realmente sacar este producto a la luz. De cara a la evolución que hemos tenido del tipo de muestras analizadas, os he preparado lo que sería la evolución desde el 2011-2020. Si nos fijamos, veremos que la parte... ¿Sí puedo tomar? No sé dónde tengo que marcar. ¿Aquí? Vale. Lo voy contando con los colores. He intentado que los colores sean distintos entre ellos. Entonces, miramos que principalmente lo que hemos tenido es análisis de marihuana, que sería este azul, y también de hachís. Pero fijaros que a partir, sobre todo, de 2015-2016, el naranja, que sería la cantidad de número de muestras entradas como extractos, sí que ha ido aumentando con el tiempo, en detrimento de las muestras vendidas como hachís, que sería la diferencia que hay entre el naranja y el amarillo. También es importante señalar que el color azul así turquesa, que es el de ungüentos, fijaros también que a partir de 2016 empieza a aumentar su presencia. También lo que nos estaría indicando son esta presencia, fijaros en 2017, tanto tinturas como ungüentos que aumentan. De hecho, ahora os lo cuento un poco, pero esto corresponde al boom que nosotros detectamos en el momento de esta presencia de cannabis medicinal. También es importante destacar cómo en los últimos años, 2019 y 2020, veis que hay un verde cáñamo, de hecho, este verde clarito, que ha ido aumentando el número de muestras que han llegado. Como muestras de cáñamo, a lo que nos referimos son estas muestras con menos del 0,2% de THC, que en realidad son buscadas para otros fines. Ya no tienen que ver con el tema recreativo, ni tampoco con el tema medicinal. Es como si dijéramos otro tipo de público que hemos ido viendo. A nivel de la evolución que hemos ido viendo del THC y del THC ácido, si miramos las concentraciones que hemos ido viendo desde 2015-2020, entendiendo que estos números son promedios, vemos que en naranja tenemos el porcentaje de THC, de la suma de THC y THCA en muestras de marihuana, y vemos cómo la tendencia ha ido en aumento hasta 2019 y en 2020 ha empezado a bajar un poco. En el caso del hachís vemos una tendencia parecida. Aumenta, pero desde el año 2019 y 2020 ha empezado a disminuir un poco. Igualmente la disminución no es muy grande.
El motivo por el que 2020, los datos son hasta septiembre de 2020, podría estar disminuyendo. Estos motivos pueden ser varios. Uno de ellos puede ser, evidentemente, estamos en plena pandemia, se sabe que el cannabis se ha consumido y se sabe también que ha aumentado su uso y que además también la disponibilidad del producto también ha disminuido. Al final, cosas que aprendemos cuando estamos en servicios de análisis es que al final la pureza, la adulteración, la composición de las sustancias está directamente relacionada con la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay más demanda, la oferta baja y por lo tanto la potencia de los productos y la adulteración, la potencia baja y la adulteración sube. Entonces, en estos momentos vamos a ver cómo necesitamos un poco más de tiempo para realmente poder sacar conclusiones a estos primeros cambios, pero es evidente que el impacto del confinamiento y de la pandemia puede estar relacionado con todo esto. En el caso del hachís, esto también podría estar relacionado en el incremento de extractos. A nivel de extractos, los extractos normalmente están sobre el 50-60% de cantidad de THC. Es probable que puedan priorizar más lo que son productos de extractos y que los hachises queden con concentraciones un poquito más bajas. Igualmente, como los cambios son pequeños, esto es algo que se va a ir viendo con el tiempo. A nivel de la presencia que tenemos del CBD en marihuana y en hachís, si vemos también una evolución desde el 2011 al 2020, lo que vemos aquí es que han habido varios cambios. En el momento en que empezamos, y otra vez son los mismos colores, marihuana es naranja y hachís es negro. En el momento en el que empezamos, la cantidad de CBD en las muestras de marihuana era prácticamente inexistente. Entonces, esto cuando lo comparábamos con el hachís, que era de procedencia marroquí, en aquel entonces, donde las cepas que se utilizan en Marruecos para hacer hachís, o por lo menos las que se utilizaban en aquel entonces, hasta donde yo sé, parece que las cosas están cambiando también allí, las cepas allí tenían la gran mayoría CBD, por lo tanto, la resina que se extrae de aquellas cepas tendrá CBD. Sin embargo, lo que hemos ido viendo es que ha habido una inversión en estos datos y que al final el incremento de CBD ha sido mucho más presente en cepas de marihuana y en cambio en el hachís, al proveer también en los últimos años de otro tipo de cepas y no proveer todo de Marruecos, se ha visto justo lo contrario, que en realidad la cantidad ha ido bajando, la cantidad de muestras que contenían CBD. Sin embargo, parece que en los últimos años, otra vez este 2020 vemos cambios, parece que en los últimos años la tendencia vuelve a los inicios. Y estas cosas cuando analizamos resultados en periodos largos como 10 años, nos damos cuenta que al final las tendencias se mantienen durante un tiempo. Y ahora, según estos datos, pero evidentemente habrá que seguirlos, parece que la tendencia es otra vez distinta. Es decir, que el producto de marihuana, propiamente dicho, sigue siendo un producto con menos cantidad de CBD que antes. Ahora ya para marihuanas con CBD ya tenemos el cáñamo. Y también en el caso del hachís, el porcentaje de muestras que tienen CBD está aumentando. Sí, disculpa si te interrumpo. Eso es el porcentaje de muestras que llevan CBD, ¿no? El porcentaje de CBD en las muestras. Exacto. Vale. Esto es la presencia de CBD en marihuana y hachís, vale. No el promedio. Vale, por eso. El promedio era el anterior. Vale. Sí, no, si no era una barbaridad. 80% de CBD. Sí, sí. Entonces, todos estos cambios en principio también responden a un par de fenómenos, ¿no? En principio, el primer fenómeno que vimos en aquel 2016-2017 es este boom del cannabis medicinal. Ahí empezamos a verlo en el propio servicio de análisis, madres, padres, familiares que están preocupados por gente que quieren, principalmente niños, venían muchas madres y muchos padres que estaban preocupados pues, por enfermedades que no reaccionaban a ningún tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la epilepsia, en niños esto era muy evidente. Entonces eran niños que tenían medicaciones de base compuestas de 7, 8, 9 medicamentos y al final con el tema del cannabis medicinal, de los aceites, al final el pronóstico mejoraba muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una madre que es la primera que empezó a contármelo, cómo iban las cosas y al final estábamos hablando de que la niña tenía más de 20 y pico ataques de epilepsia al día
y con el cannabis reduciendo y hasta eliminando todos los otros fármacos que le daban un montón de efectos secundarios, la niña tenía o 0 o un ataque epiléptico al día. Que al final la calidad de vida de esta niña, evidentemente, por los efectos secundarios y la calidad de vida de la familia, aumentaba muchísimo, ¿no? Que es donde entendí yo el tema que aprendí en la carrera del uso compasivo de las sustancias. A partir de aquí, otro fenómeno que hemos ido viendo, sobre todo esto en el 2009 y 2020, ha sido cómo el CBD se ha postulado como la gran alternativa de lo que sería la marihuana que conocemos. Entonces, a partir de aquí lo que hemos visto, y esto lo hemos ido viendo mucho más también a partir de después del confinamiento, cómo el producto del CBD aparece en estancos, aparece mucho en las farmacias, por lo tanto aquí ya tenemos otro tipo de marketing detrás, que evidentemente esto acaba llevando cosas. Ahora al final os cuento un poquito qué es lo que estamos viendo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, permitidme la expresión, lo maquillemos como lo maquillemos, al final todo acaba viniendo de un producto que está cultivado de una manera sin una regulación. Por lo tanto, una de las cosas que nos preocupan bastante es el tema de la detección de pesticidas. Por ejemplo, para presentaros 4 datos, desde 2015 hasta 2019, no puedo presentaros todavía datos de 2020, en este caso, se han analizado 71 muestras, de las cuales 21, o sea, el 30%, ha presentado algún pesticida. La mayoría solo presenta 1, pero hay 2 muestras que han presentado 2, una muestra con 3 y 2 muestras con 5. En el caso de metales pesados, la situación es todavía más difícil, entendiendo que las tierras están contaminadas, por lo tanto, estas 79 muestras, 50 de ellas, es decir, el 63%, llevaba los 3 metales pesados que estamos identificando. Entendiendo que cuando se utiliza el cannabis medicinal, la población es muy vulnerable, es una población muy tocada, con una salud muy crítica, evidentemente la presencia de estas sustancias no van a ayudar nada al cuadro de estas enfermedades. Y una de las cosas que estamos viendo ahora, y esta es la última idea que os traspaso, es la presencia de cannabinoides sintéticos en variedades con muy poca cantidad de THC. Esto es un fenómeno muy nuevo que estamos viendo desde hace muy poco. Parece que en nuestro país todavía no ha entrado. Estos son datos que saco de la red europea que tenemos de servicios de análisis, pero sí que es algo muy establecido en Suiza. De hecho, nuestros homólogos de allí lo están detectando entre 3 y 5 veces a la semana y es una tendencia también que ya está llegando a Alemania. Entonces, esto puede responder a la necesidad de poder mover un producto con muchísimo CBD y muy poco THC a otro tipo de público. Porque quizá, otra vez igual, hay más oferta que demanda y, por lo tanto, vamos a cubrir la demanda de recreativo. Porque, al fin y al cabo, ahora hay mucha demanda de cannabis y parece que no hay suficiente producto. Entonces, si un producto, como si dijéramos, es poco psicoactivo, si yo le añado un cannabinoide sintético, será mucho más psicoactivo. Evidentemente, los riesgos de mezclar un cannabinoide sintético con todo esto son grandes. Por lo tanto, las conclusiones que lanzaría hoy es que seguimos analizando principalmente marihuana, aunque los extractos en estos momentos son el segundo producto más analizado que han desplazado el hachís. Según nuestros datos, en el último año se percibe un ligero descenso de la cantidad de THC, tanto en marihuana como en hachís. Y el CBD sigue siendo un valor en alza, pero desde el 2011 se ha visto un aumento de su presencia y una popularización. En el caso de posibles sustancias tóxicas como pesticidas y metales pesados, más de la mitad presentan estos metales pesados y 1/3 algún pesticida, pero esto sigue siendo como muy opaco y muy desconocido porque no tenemos una regulación específica de estos contaminantes. En otros países se están detectando estos cannabinoides sintéticos en marihuanas con menos de 0,2% de THC y, por lo tanto, yo lo que abogaría hoy y lo que pediría es que son necesarios laboratorios que abarquen todas las necesidades analíticas de un control de calidad, entendiendo que este producto de momento no está regularizado y, por lo tanto, está sujeto a las leyes del mercado negro. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Mireia.